Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. 10.000 policías, cientos de guardaespaldas y soldados blindan Jerusalén para el Foro Mundial del Holocausto. Netanyahu felicita a Colombia y Honduras por sumarse a la categorización de Hezbollah como grupo terrorista. El Likud indignado porque Edelstein haya aceptado que el actual Parlamento debata la inmunidad de Netanyahu. La Agencia de Seguridad Interna de Israel, Shin Bet, frustró en 2019 560 ataques terroristas importantes. Estos son los asuntos del día en estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Ampliaremos después la información con la agenda cultural. La policía de Israel desplegará alrededor de 10.000 agentes en Jerusalén y las autopistas que conducen a la Ciudad Santa para proteger a las 47 delegaciones de reyes, presidentes y otros líderes mundiales que arribarán al país para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. El quinto Foro Mundial del Holocausto, que se desarrollará en el Yad Vashem, el Museo del Holocausto, será una de las operaciones más amplias y complejas que haya llevado a cabo la policía del país. El operativo contará con la asistencia de la Unidad 730 del Servicio General de Seguridad, SAVAK, encargado de proteger a funcionarios de alto nivel. El ejército también colaborará con la protección de los líderes mundiales que acudirán también a Cisjordania, Judea y Samaria, tales como el presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe Carlos del Reino Unido, para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Se estima que los encuentros provocarán graves problemas de tráfico en la capital entre el miércoles y el viernes y en la autopista 1 que conduce a la misma, especialmente el jueves por la mañana, cuando Putin y el vicepresidente norteamericano Mike Pence se trasladen desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurión hacia la Ciudad Santa. Sí, bueno, esto es realmente un día, va a ser un día muy especial, una semana está siendo muy especial en Israel. Hacía mucho que no se veía un despliegue tal. Quizás yo creo que el momento al que se puede comparar por la asistencia es los funerales de Shimon Peres, pero en este caso vienen más representantes de mayor autoridad. Creo que son 4 reyes los que acuden, entre ellos al rey de España, Felipe VI. Luego hay muchos presidentes y jefes de gobierno de muchos países, y todo ello, claro, determina que el despliegue de seguridad sea el máximo, no solamente la policía para controlar. En realidad la policía va a estar allí más para controlar al resto de la población que a los asistentes a esta cumbre, porque van a tener que desviar autopistas, van a tener que alterar la vida de la gente para que estas autoridades y representantes mundiales puedan circular libremente por el territorio de Israel, especialmente en la zona de Jerusalén, pero también desde allí hacia la autoridad palestina. Cada uno, esto es un operativo que va a tener ocupados no solamente a la policía y a la Guardia Fronteriza, también a los servicios de inteligencia, de seguridad, por si hay algún intento de acercamiento peligroso, e incluso, como se mencionaba, al ejército de Israel, que va a tener que escoltar a los presidentes Putin y el príncipe Carlos, que tienen previsto también reunirse con la autoridad palestina, porque me imagino que también de cara a grupos terroristas que quieran llamar la atención, pues es una oportunidad sin igual el poder protagonizar algún acto. Así que bueno, es todo un desafío, incluso para Israel, que en materia de seguridad e inteligencia es líder mundial, pero el movimiento de gente importante que está llegando, las llegadas al aeropuerto también me imagino que habrán sido especialmente complicadas en estos días, y más lo serán a partir de ahora. Nosotros intentaremos hacerles llegar todo lo que
allí suceda. No nos olvidemos que tampoco a nivel, va a ser más que nada a nivel declarativo, ¿no? Allí no se van a tomar decisiones, pero sí que van a haber fotos interesantes de líderes mundiales que apenas coinciden en un mismo fotograma, etcétera, etcétera. El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Colombia y Honduras por incluir al grupo chií libanés Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas, coincidiendo con la celebración en Bogotá de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. Honduras anunció también la creación del registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación. Su intención es presentar esta resolución en el encuentro de Colombia, donde asisten representantes de más de 20 países americanos, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El anfitrión de la reunión, el presidente colombiano Iván Duque, denunció la presencia en Venezuela de células de Hezbollah. Bueno, esto no nos debe sorprender. Sabemos que Hezbollah al ser un ejército delegado de Irán, está presente en Venezuela desde la instalación del régimen chavista. También seguramente tienen algunos restos de presencia en países donde tuvieron importante afianzamiento las fuerzas políticas afines, como puede ser Ecuador o incluso en Bolivia, y en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Aunque ya sabemos que Argentina, por ejemplo, ha declarado a Hezbollah como grupo terrorista incluso antes que estos países. Esperemos que este goteo de naciones que no tienen ningún empacho en declarar lo que es una verdad realmente evidente, que existe Hezbollah, es un solo organismo, no hay un Hezbollah político separado del Hezbollah terrorista, y ambos dos forman parte de la estructura de proxies, de ejércitos delegados del régimen iraní. Así que allí está la cabeza de la serpiente y habrá que estar atentos a ver si tras los sucesos de las últimas semanas, con el asesinato de Soleimani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, la declaración de este organismo también como grupo terrorista en varios países, y el fracaso de la respuesta iraní con su ataque a bases estadounidenses en Irak, y el fiasco del accidente por el cual derribaron un avión civil ucraniano, pues veremos qué es lo que nos depara, porque es muy difícil que en Oriente Medio las cosas se vayan tranquilizando. Cuando están aparentemente tranquilas es que se está trabajando en otro tipo de operativo terrorista a mayor escala. Funcionarios del partido Likud han expresado su indignación con el presidente de la Knesset, el Parlamento israelí, Yuli Edelstein, al que, así declaran, nunca perdonarán haberse doblegado a las exigencias de la oposición para que la actual Cámara Legislativa decida sobre el pedido de inmunidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que califican de vender el partido y al que acusan de querer convertirse en un Rivlin, aludiendo al presidente del país, exdiputado de la formación, y congraciarse con los otros partidos. Edelstein anunció que el martes próximo convocará al Pleno de la Knesset para discutir el pedido de inmunidad del primer ministro Benjamín Netanyahu. El Likud pretende que la solicitud de inmunidad de Netanyahu debería ser evaluada por el Parlamento, que surja de las urnas el 2 de marzo y no por el actual. Bueno, la jugada de Netanyahu no ha salido muy bien porque pues el asesor legal del Parlamento primero dijo que había que hacer esta petición de inmunidad, se tenía que tramitar en el actual Parlamento y no esperar a las elecciones en el próximo, o sea, a lo que salga ya de las urnas, que es la esperanza que tiene Netanyahu y el Likud de que obtengan una mayoría, no solamente el partido, sino todo el bloque que lo apoye, suficiente para tener una mayoría en el Parlamento y así darle la inmunidad
a Netanyahu. En las actuales circunstancias, con solo la mitad exactamente de las fuerzas del Parlamento, va a ser muy difícil que la comisión que se encargue de estudiar el tema de la inmunidad, que va a ser designada en un pleno extraordinario que ha convocado el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, pues, como digo, es muy difícil que esta comisión le otorgue esa inmunidad a Netanyahu. Y por eso pues se le han tirado a la yugular, cuando la verdad es muy difícil entender o imaginar que el presidente del Parlamento tuviera otra salida ante las evidencias y los requerimientos del fiscal o el encargado, el asesor legal, mejor dicho, del Parlamento israelí, con lo cual Edelstein, quiera o no, no puede trazar una decisión que sea ilegal o al margen de las recomendaciones y, digamos, las jerarquías que establece la ley para este caso. Por eso hay algunos que lo llaman casi traidor por haberse doblegado a lo que la ley dice y lo comparan con Rivlin, que es una comparación como si fuera que Rivlin fuera una persona de extrema izquierda, cuando Rivlin ha sido del partido Likud durante toda su vida y solamente ha dejado de ser miembro del partido cuando fue designado presidente del país, que es el jefe de Estado. Claro que él ha mantenido una posición no siempre muy solidaria con Netanyahu en sus decisiones, pero para eso existe una separación de poderes incluso a ese nivel entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno en Israel. El director del Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interna de Israel, sostuvo que los servicios de inteligencia del país frustraron 560 ataques terroristas importantes en 2019, entre ellos 10 ataques suicidas, 4 secuestros y 300 tiroteos dirigidos contra civiles e infraestructuras israelíes. El primer ministro en funciones, Netanyahu, señaló que muchos países en el mundo quieren cooperar con las agencias de inteligencia israelíes. Sí, esto es los resultados. Evidentemente, se pueden dar cifras, como es en este caso, pero tampoco se puede entrar a detallar caso por caso qué es lo que han evitado. Pero muchas veces Israel es criticado en foros que hablan de derechos humanos por temas de detenciones arbitrarias, ilegales o preventivas, pero justamente estas detenciones preventivas son en la mayoría de los casos producto de investigaciones que llevan a la detención de gente a punto de cometer un ataque terrorista, con lo cual se evita el ataque, aunque a algunos les parezca que esto vulnera los derechos humanos, porque prefieren que primero se produzca el ataque, las muertes y el terrorismo, y luego ya entonces se podrá juzgar la culpabilidad o no de los acusados. Pero las cosas no son así cuando un país se ve sometido a esta política de odio instigada desde las propias instituciones, no solamente de grupos extremos como Hamas o Yihad Islámica, sino desde la propia autoridad palestina con su política de retribución y premios en metálico a los detenidos con delitos de sangre en las cárceles israelíes. Cerramos aquí esta primera parte de las noticias. Continuamos tras la pausa con la agenda cultural. Iniciamos ahora la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Con actos dedicados a la Shoah. Hoy va a ser un monográfico dedicado a estos actos de memoria que se están desarrollando por toda España. Se lo estamos contando ya desde la semana pasada. En este caso queremos referirnos a una actividad que programa la Comunidad Judía de Madrid. Ya saben que ella es coorganizadora también de los diferentes actos en torno a este 27 de enero que se celebran en Madrid, junto a la Federación de Comunidades Judías de España, que participa
que colabora en todos los que se están organizando o ya se han celebrado en nuestro país. En este caso, desde la Comunidad Judía de Madrid, desde su Departamento de Recuerdo de la Shoah, nos invitan a visitar una muestra organizada por la editorial Planeta y el Centro Sefarat Israel, que pretende servir de acompañamiento visual a la novela El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, del escritor británico Jeremy Dronfield, de la que ya hablamos aquí en Radio Sefarat. La muestra se puede visitar, está disponible en el Centro Comunitario Judío de Madrid con motivo de este recuerdo, de esta conmemoración del 27 de enero. La historia real de este libro nos lleva a 1939, cuando Gustav Kleinmann, un tapicero judío de Viena, fue capturado por los nazis. Junto a Fritz, su hijo adolescente, fueron enviados a Buchenwald. Empieza así una desgarradora historia en la que sus protagonistas serán víctimas de todo tipo de penalidades, ya saben cuáles, mientras participan como mano de obra en la construcción del mismo campo de concentración en el que permanecen cautivos. Cuando Gustav recibe la noticia de su traslado a Auschwitz, una segura sentencia de muerte, su hijo Fritz hará todo lo posible por no separarse de su padre y seguirlo hasta Polonia. Así, les animamos a que recuperen la entrevista que realizamos acerca de este libro, porque seguimos contándoles noticias acerca de esta conmemoración. Annette Cavelli ya está entre nosotros, ha participado en varios actos. Nosotros queremos hacer referencia al que ha protagonizado en Alcorcón, una localidad próxima a Madrid. Desde allí ha otorgado su testimonio de nuevo. Ya saben que lo volverá a hacer en diferentes actos. Por ejemplo, ayer les hablábamos del que va a protagonizar dentro de el esfuerzo que hacen las bibliotecas públicas madrileñas por unirse a Iván de Vargas, ¿no? 27, si no recuerdo la biblioteca mal. Iván de Vargas, el mismo 27 de enero el 27 de enero era Patricia Weiss de la Fundación Violeta Friedman, pero Annette Cavelli también está. Abandonamos Madrid para ir a Ávila. Allí se va a realizar un concierto el día 25 en el Auditorio Municipal San Francisco, con piezas interpretadas por la agrupación Pandemonium Musicae, junto a canciones tradicionales judías o piezas de la banda sonora de películas como La lista de Schindler. Pues se interpretarán composiciones de Bloch, Cornwall o Sergei Prokofiev. También habrá una visita guiada por la judería, las tenerías y el cementerio judío para el día 26 de enero, y los días 28, 29 y 30 se ofrecerán conferencias relativas a la cultura judía a las 7 de la tarde. Por ejemplo, el arqueólogo Blas Cabrera hablará sobre el cementerio judío y los ritos funerarios medievales. El 29, Malol Escorpas, Alejandra Abulafia y Marta Puig hablarán sobre diferentes aspectos de la gastronomía judía, y el 30, el sacerdote Juan Comendio dará una conferencia sobre el judaísmo en la historia. Este ciclo abulense concluye el 31 de enero con un acto en el que se contará con la presencia de personalidades representantes de entidades culturales sefardíes, personal de la Embajada de Israel en España, familiares de Ángel Sanz-Briz, ya saben, el Ángel de Budapest, y el testimonio de Annette Cavelli, precisamente. Ahora nos viajamos a Canarias, a La Laguna. Se ha inaugurado la muestra Ser Testigos. La sede es el Seminario Diocesano en la Verdellada, y durante un mes acoge una muestra fotográfica que nos habla de la huella de la memoria del pueblo judío y de la historia de la humanidad en una de sus etapas más negras, el Holocausto, la Shoah. La exposición está formada por 20 fotografías y el atrezo propio de un campo de concentración nazi. No es ningún campo en concreto, representa el terror que suponían todos. Ángel Quintero, el comisario de la exposición, recuerda que ha sido posible gracias a una colaboración entre la Embajada de Israel y el Centro Sefarat Israel, y el material llega desde Yad Vashem en Jerusalén. Son fotografías, láminas que van acompañadas de una breve explicación histórica colocada de forma caótica a propósito, a veces a un lado, a veces a otro, arriba o abajo. Comentan desde la organización de la exposición que esta
que esta forma caótica de presentarla es algo intencionado para atraer al espectador, al visitante de la exposición. Hay fotografías como el de un banco solo para judíos, en el que una mujer sentada se tapa la cara, o la imagen de otra mujer con un cartel que dice: soy una cerda, me acuesto con un judío. Son fotografías impactantes, muy duras y que conforman, como les decimos, esta exposición Ser Testigos. Y para terminar esta agenda cultural, les hablamos de los actos que se programan en Zaragoza. Desde allí, desde la Asociación Sefarad Aragón, nos han hecho llegar noticia de estas conmemoraciones, de estos actos zaragozanos. El 27 de enero a las 19 horas tendrá lugar un recital poético en la Biblioteca de Aragón. A las 19:30 un acto en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, en la sede de las Cortes de Aragón, y de 19 a 20 horas nos invitan a participar en una concentración en la Plaza de España frente a las escaleras del edificio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Muy bien, pues estos son algunos de los actos que tendrán lugar. Gracias, Raquel, por traernos más, que seguramente completarás, ¿no?, a lo largo de esta semana, antes de que tenga lugar ese día en concreto, el 27 de enero. Además, Alex, y después, porque siguen los actos durante todo el mes de enero, además están saliendo libros, documentales, programas en televisión. La verdad es que es complicado abarcarlo todo, pero bueno, les vamos contando todo lo que podemos que para animarles a participar. Busca entre todos los actos como los más interesantes o los más llamativos y más explicativos, ¿no? Sí, o los más novedosos. Eso es. Muy bien, pues nada, hasta las próximas noticias. Gracias a todos ustedes por escucharnos y les esperamos en nuestra página web radiosefarad.com.